la lógica de la programación. Todo lo que era Gobstone, todo lo que era Ruby, todos esos ejercicios que hicimos, todas las prácticas, son para poder entender la lógica de la programación, porque parece algo curioso, parece mentira, pero entendiendo la lógica de la programación ya vamos a poder dominar prácticamente cualquier lenguaje de programación que queramos aprender. ¿Por qué? Porque la lógica de la programación es una sola para cualquier lenguaje, lo que cambia es la sintaxis. La sintaxis es la forma en la que se escribe el código. Este, la, la, los signos que se usan, la manera en la que escribes, la manera en la que llamas una variable, es lo que va diferenciando entre una y otra, entre un lenguaje y otro de programación. Pero entendiendo la lógica de la programación, ya vamos a tener adelantado prácticamente el 50% de cualquier lenguaje de programación que queramos aprender. Así que bueno, lo primero que debemos hacer es ponerle mucho empeño a esta parte de la lógica y bueno, si no tienen ninguna otra duda, si no quieren discutir algún otro punto, podemos comenzar entonces con la lectura del primer módulo. Aquí les voy a compartir el PDF del primer módulo. Vamos a ir dando un repaso de todo lo que vamos a ver en este primer módulo. Perfecto, avísenme cuando puedan verlo, por favor. Ahí se ve 10 puntos. Perfecto, excelente. Se Bueno, ve. como todos pueden ver, este es el módulo 1, Introducción al Desarrollo Web y Aplicaciones. Lo primero que vamos a ver es qué es la programación. Es importante entender qué es todo lo que llamamos programación. Habilidades digitales para programadores. Aquí estuve viendo también un poco lo que se requiere para poder llevar adelante todo este cursado. Uso de operadores, alternativas, motores de búsqueda, herramientas del desarrollador. Vamos a entender qué son motores de búsqueda, vamos a entender cómo funciona un navegador, arquitectura web, todo lo que es full stack, el desarrollo full stack, el protocolo HTTP, el modelo OSI. Es muy importante entender el modelo OSI. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Gestión del tiempo. Este módulo es muy bueno porque abarca todo lo que son los fundamentos para entender la programación, todo lo que es el entorno de desarrollo, entender todo lo que es el modelo OSI, que son las capas del sistema de la información y la comunicación, de todo lo que es informática, y protocolo HTTP. Para los que no sepan qué es HTTP, cómo funciona el protocolo, cómo trabaja, lo que es el envío, lo que es un GET, un POST. Gestión del tiempo también nos va a dar mucha información de cómo podemos nosotros gestionar el tiempo de las peticiones, cómo manejar bien todo lo que es la organización dentro de una metodología de trabajo, dentro de una metodología ágil. Diferencia entre eficiencia y eficacia también es muy importante. Cómo podemos nosotros distribuir el tiempo durante una tarea y otra para poder hacerla de forma muy eficiente. Metodología Scrum, que es una metodología para el desarrollo de software que se utiliza muchísimo hoy en día. De hecho, en la empresa donde trabajo la utilizamos muchísimo y es algo muy lindo porque de todo lo que es el desarrollo de software han nacido muchísimas metodologías ágiles que se han implementado no solamente en el desarrollo de software, sino también en otras actividades dentro de las empresas. Así que esto es lo que nos ha permitido, lo que ha permitido también a las empresas innovar dentro de lo que es la administración del tiempo y llevar adelante mejores metodologías que ayudan a que los procesos sean más rápidos. Git y GitHub, bueno, son unos espacios de trabajo que vamos a tener para nosotros poder llevar un control de versiones del código que estemos haciendo, ya sea una aplicación, un desarrollo web. Así que este módulo, a pesar de ser un módulo fundamental, tiene aspectos muy importantes que debemos ir viendo. Comenzamos entonces con la lectura. ¿Qué es la programación? Aquí nos dice que es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento
en la forma en la que deseamos o elaboramos programas para su empleo en computadoras. Bien, simplemente es una serie es un proceso que nosotros ideamos para poder llevar adelante alguna actividad, algún proyecto. Cuando nosotros estamos trabajando en algún proyecto que ideamos cómo vamos a hacer ese proyecto, eso sería la programación. Nos estamos programando para llevar adelante ese proyecto que tenemos en mente, esa idea. En, en la actualidad, la noción de programación se encuentra muy asociada con la creación de aplicaciones informáticas y videojuegos. Obviamente, todo lo que es la programación está muy de la mano con todos estos temas. En ese sentido, es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permite escribir un código. Como sabemos, una herramienta que nos permite a nosotros escribir un código es una que vamos a utilizar muchísimo, es el Visual Studio Code. Es una herramienta de Microsoft que nos permite escribir todo el código en el lenguaje que nosotros deseemos del desarrollo de la solución que estemos o que vamos a implementar. Aquí, como ejemplo, nos dan C++, Java, Python y bueno, por ejemplo, C++ nos va a ayudar mucho con todo lo que son los cálculos. De hecho, es una ampliación o una extensión del lenguaje C, en donde se hizo un poco más intuitivo y más útil para todo lo que es el uso a nivel de desarrollo de soluciones. Java, como todos lo conocemos, Java es un lenguaje que nos va a ayudar a nosotros muchísimo dentro de lo que es la operatividad, todo lo que son las operaciones, cálculos, este tipo de actividades. Y bueno, Python es un lenguaje muy intuitivo, a diferencia de Java y C++, el lenguaje Python es muy intuitivo ya que es muy simple, es un lenguaje muy simple. De hecho, dentro de lo que es el área de ciberseguridad se utiliza muchísimo. Entonces, bueno, lo importante es que nosotros entendamos que al nosotros escribir un código, nosotros le damos instrucciones a la máquina para que pueda funcionar de la manera en la que nosotros le ordenamos, porque las máquinas solamente entienden en código binario, solamente entienden ceros y unos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? El humano desarrolló un lenguaje por el cual la máquina puede entender las diferentes instrucciones que nosotros les damos, y por eso existen los lenguajes de programación y los compiladores, porque funciona así. Cuando un equipo entiende solamente ceros y unos, nosotros no es que tenemos que sentarnos a escribir 0 1 o no tenemos una manera de cómo traducir inclusive todo este texto, traducirlo en binario es un dolor de cabeza y no terminaríamos nunca. Entonces, ¿qué pasa? El humano creó lenguajes de programación que al momento de ser compilados, este compilador traduce todo lo que nosotros escribimos en ceros y unos y les da la instrucción a la máquina de cómo debe funcionar. Entonces, es allí la importancia de todo lo que son los lenguajes de programación y por qué nosotros debemos entender la sintaxis de cada uno y la lógica para poder escribir este lenguaje y poder llevar adelante todo el proyecto que nosotros tengamos y que funcione, que es lo más importante. Por eso es que dice, y de otra sea capaz de traducirlo a lo que se conoce como el lenguaje de la máquina para que pueda comprender el microprocesador. El microprocesador es el que recibe todas estas instrucciones, comprende todo lo que nosotros le estamos diciendo, ya sea en C++, en Java, en Python, en cualquier otro lenguaje de programación y bueno, ejecuta la tarea que nosotros le hemos dado. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. En programación supone el caso previo a ponerse a escribir el código. Primero debemos encontrar la solución del problema, definir el algoritmo informático para luego, a través del código, poder indicarle a la máquina qué acciones queremos que lleve a cabo. Como les estaba comentando antes, lo que es la programación, un algoritmo informático, son las instrucciones definidas y ordenadas. Cuando nosotros nos preparamos para llevar adelante un proyecto, nosotros pensamos, bueno, yo quiero hoy correr 20 kilómetros, ese sería mi proyecto. Ahora, ¿cuál es el algoritmo que yo voy a desarrollar para poder cumplir esa meta? Bueno, las instrucciones que yo tengo que seguir, bueno, tengo que primero ponerme ropa deportiva, preparar agua para poder hidratarme, establecer la ruta, saber en qué lugares voy a hacer ciertas paradas para descansar, en esas paradas de cuánto va a ser el tiempo, hasta que llegue a los 20 kilómetros. Entonces, esos checkpoints,
esas instrucciones que yo he establecido, sería mi algoritmo. El algoritmo que me va a ayudar a cumplir ese proyecto de correr 20 kilómetros. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acostadas para resolver el problema. ¿Cuál sería el problema? El problema, correr 20 kilómetros. ¿Cuáles serían las instrucciones? Bueno, las que acabamos de determinar: ropa deportiva, agua, cuáles son las paradas, de cuánto tiempo, etcétera, etcétera. En todo lo que es programación, nosotros nos vamos a encontrar con problemas que tenemos que resolver mediante algoritmos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a poner un caso muy muy simple, estamos trabajando en un departamento de contabilidad y resulta que la persona de contabilidad nos pidió: mira, yo quiero que me desarrolles un software que me calcule, no sé, que me calcule cuál es la suma de todos los activos y de todos los pasivos. Entonces ya ustedes saben que el problema o la consigna sería desarrollar una solución que calcule solamente los activos, otra que calcule, que sume todos los pasivos y luego que me dé el total. Entonces ya nosotros sabemos que nuestro algoritmo sería, o el algoritmo de nuestro software sería: bueno, primero tengo que identificar dónde están los activos, tengo que identificar dónde están los pasivos, tengo que saber diferenciar entre un activo y un pasivo, tengo que saber cuándo son números negativos, cuándo son números positivos, saber diferenciar todo eso. Entonces ya yo ahí me estoy estableciendo ciertas cosas que debo tener en cuenta al momento de desarrollar mi código. Entonces ahí ya yo estoy desarrollando el algoritmo, todo lo que son las instrucciones que yo voy a tener en cuenta para poder desarrollar ese software. Entonces, esos pasos que nosotros vamos estableciendo previos a escribir el código: bueno, tengo que saber esto, tengo que saber lo otro, dónde voy a mostrar la suma de los pasivos, dónde voy a mostrar la suma de los activos, dónde o cómo lo voy a mostrar, si lo voy a mostrar con decimales, si lo voy a mostrar sin decimales, etcétera, etcétera. Esa serie de instrucciones que yo voy a dar al programa, o que yo voy a ir escribiendo antes de todo, ese sería mi algoritmo para poder desarrollar un software. Entonces, ahora bien, en este caso simple, que bueno, fue de repente suma de activos y pasivos, es algo muy común, y común digo fácil porque bueno, es identificar simplemente dos listas, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nos piden algo más complejo: mira, yo quiero un control de stock, yo quiero llevar un control de ventas, ingresos y egresos de las ventas, yo quiero que al final me sume la cantidad de ventas que tuve, después que me reste la cantidad de devoluciones que se dieron, etcétera, etcétera. Ahí nos vamos a encontrar con problemas mucho más complejos, pero que de igual forma, si tenemos una buena organización, si tenemos un buen algoritmo para poder resolver ese problema, vamos a poder seguir adelante con todo lo que es este mundo maravilloso y bien remunerado de la programación. Habilidades, habilidades digitales para programadores. ¿A qué nos referimos con habilidades digitales? Las tecnologías de información y comunicación se han convertido en herramientas que intervienen en la mayor parte de las actividades laborales, académicas, recreativas de la vida actual. Obviamente, si queremos estudiar, utilizamos una computadora; queremos trabajar, utilizamos Excel, utilizamos algún software; y si queremos entretenernos, bueno, tenemos los teléfonos, las tablets, videojuegos, etcétera. Entonces ya ahí sabemos que tenemos todo eso disponible. En nuestros días nos enfrentamos cotidianamente con situaciones de interacción social mediadas por las técnicas de información y comunicación, relaciones sociales, transacciones comerciales, trámites, consultas, intercambio y producción de información, situaciones de estudio, recreación, etcétera, tal cual. Saber moverse en este mundo con alto uso de la tecnología y la información, participar en variados tipos de intercambios mediados por las tecnologías, por las TIC, pueden definirse como estar integrado a la cultura digital. Me permitirá aquí el ingreso. Perfecto. Listo, a la cultura digital. Para esto es necesario contar con habilidades digitales. Entendemos por habilidades digitales el conjunto de saberes, saber hacer y saber sobre el hacer, relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información. Esto no es más que conocer todo lo que es el entorno tecnológico, que ya prácticamente hoy es algo de la vida cotidiana. Perdón. Por ejemplo, yo tengo 34 años. Cuando yo estudiaba en la secundaria, el único internet al que yo tenía acceso era
un CD que se llamaba Encarta, a lo mejor algunos lo conocerán, y en mi casa no tenía acceso a internet, así que ese CD lo llevaba para todos lados y ahí era el único acceso a la información que yo tenía y era lo más novedoso en ese momento. Así que en este tiempo con el acceso a internet, todo lo que es utilizar Google, utilizar navegadores, motores de búsqueda, no es solamente escribir una palabra y listo, bueno, escribí esta palabra, le di enter y ya el navegador me buscó todo lo relacionado a eso. Es saber cómo escribir, saber cómo preguntarle a los motores de búsqueda para poder encontrar lo que estamos buscando. Porque no es solamente como les dije, colocar una palabra y darle enter, sino saber cómo decirle al navegador que me busque perdón, cierto tipo de información. Seguramente se habrán encontrado con algún video, algún tutorial que les dice, bueno, si yo quiero encontrar solamente archivos PDF, tengo que escribir el tema de lo que estoy buscando, por ejemplo, no sé, la fotosíntesis y escribir adelante file type PDF. Entonces ya el navegador le estamos diciendo que él nos va a traer solamente archivos en formato PDF sobre el tema que nosotros le estamos pidiendo, que en este caso, por ejemplo, sería la fotosíntesis. Entonces, todo lo que nos va a mostrar el navegador son links, enlaces a archivos PDF que hablen acerca o que contengan dentro de todo su texto las palabras, la fotosíntesis, esas dos palabras. Entonces, esa es una de las formas de nosotros saber utilizar el Internet, cosa que nadie nos enseña, que no vemos en en las clases de la primaria, en la secundaria, en computación, y que son importantes saberlas porque muchas veces también nos encontramos con algo, oye, pero estoy buscando en Google, no sé, cierta canción, estoy buscando cierto tema y me aparece cualquier otra cosa que no estoy buscando. Entonces eso por lo general es porque no sabemos cómo utilizar el motor de búsqueda y no sabemos cómo decirle a Google, a Yahoo, a Bing, qué es lo que estamos buscando para que nos traiga un resultado de vuelta. Entonces a eso se refiere esto de saber hacer y saber sobre el hacer. Sabemos hacer, sí, sabemos buscar en Google. Ahora, sabemos sobre el hacer, sabemos cómo hacer esa búsqueda. Entonces, eso es algo de lo que nosotros tenemos que entender, porque también al momento de desarrollar una aplicación web, al momento de desarrollar una página web, si nosotros queremos que Google la indexe o la coloque en en la primera posición de búsqueda, necesitamos saber cómo, qué escribir en la descripción de nuestra página, en el código de nuestra página para que los índices, la indexación de Google la coloquen en primer lugar. Debemos saber cómo hacer la búsqueda en Google y debemos probar, bueno, si busco ciertas palabras aparece mi página de primero, aparece de segundo, no aparece. Entonces ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos entender, no solamente desde la vista del desarrollador, sino también desde la vista del usuario para que lo que sea que nosotros estemos desarrollando, ya sea una solución por un software, una web app, que sería una aplicación vista desde la página web, sea funcional, sea buena y bueno, que al momento de que el usuario la utilice se sienta cómodo y eso le va a sumar muchos puntos. De manera resumida, las habilidades digitales no solo remiten a aspectos operacionales, sino a aspectos formales, como cuál es la mejor solución a determinado problema o la forma adecuada a encarar una dificultad tecnológica. Por ahora haremos foco en habilidades de búsqueda, que era lo que les estaba comentando. ¿Cuál sería la mejor forma para que mi página web se vea indexada en una mejor posición? ¿Cuál sería la mejor solución si ahí me están pidiendo que desarrolle un software para hacer ciertas tareas? ¿Cuál sería el mejor lenguaje para poder desarrollar ese software que me está pidiendo? ¿Cuál sería la forma más cómoda para yo escribir menos líneas de código y que la actividad, el código, el programa que yo estoy escribiendo siga siendo lo mismo? ¿Cuál sería la mejor manera para que utilice menos memoria en el equipo, etcétera, etcétera? Entonces ahí es donde nosotros debemos mantenernos bien actualizados y saber qué es lo que estamos haciendo. Uso del keyword. Primero y más importante es pensar bien los términos de búsqueda que vamos a usar. Cuando usamos algún motor de búsqueda tenemos algunos indicadores de eficiencia. Por ejemplo, generar menor cantidad de resultados de búsqueda implica que nuestra búsqueda ha sido más precisa. Si les ha pasado que cuando escriben, no sé, una frase completa en el buscador o de repente
parte de un párrafo, los resultados de búsqueda, si se fijan abajo en las ventanitas, en la cantidad de ventanas que tienen, les muestra 3 o 4, o de repente cuando buscan una frase con menos palabras, les muestra un resultado que tiene 24 o 25 páginas, que por lo general utilizamos máximo 3 o 4, pero eso va determinado de acuerdo a la cantidad a la precisión que nosotros estamos incluyendo en nuestra búsqueda. Pero menos no siempre es mejor, tal cual, a veces colocamos somos tan precisos que nos muestra 2, 3, 4 resultados, pero dentro de esos 3, 4 resultados no siempre encontramos lo que buscamos, por lo tanto menos, o sea, ser tan preciso no es tan bueno. También podemos obtener menos resultados si no expresamos de manera correcta lo que estamos buscando. Era como le estaba comentando anteriormente, es importante saber cómo preguntarle a los buscadores o cómo escribir lo que nosotros estamos buscando para que el buscador, el motor de búsqueda, nos traiga de vuelta la información que de verdad estamos buscando. Por ejemplo, nos encontramos aprendiendo a usar GitHub y queremos saber cómo clonar un repositorio, pero no de la rama principal, sino de la rama en específico. Primera opción, esto sería lo que colocamos en Google: cómo clonar un repositorio de GitHub en una rama secundaria. Resultados, 49.400 resultados. Segunda opción, clone secondary branch GitHub, 295.000 resultados. Ahí ya vemos que se acortó la cantidad de resultados porque estamos siendo un poco más precisos. Tercera opción, GitHub clonar una rama específica, 43.600 resultados. Vemos que es parecido a la primera opción. Y luego la cuarta opción, GitHub clonar rama, 12.100.000 resultados. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la opción 2 es la más corta o quizás la más precisa y quizás no puedes traer más resultados exactos. Quiere decir que escribiendo la segunda opción nos va a traer los resultados o la información que en realidad queremos ver. Como vemos, la cantidad de resultados puede ser un indicador, pero no es el único. Por supuesto, si utilizamos términos en inglés tendremos más resultados. Algunos consejos que te podemos dar son: analiza tu problema y planea el trabajo de búsqueda. Piensa y anota qué posibles términos de búsqueda usar y ve ampliando la lista. Considera qué herramientas de búsqueda emplear. Usa varias herramientas. Examina cómo se utilizan las herramientas de búsqueda. Aprende a usarlas. Usa sistemas de búsqueda avanzados, campo, frases, limitaciones, combinación, etc. Busca ordenada y sistemáticamente, en varios pasos lógicos y sin precipitación. Guarda resultados provisionales, analízalos después y conserva los definitivos. Valora críticamente los resultados. Piensa si son relevantes de un nivel adecuado. Muchas personas las vemos que, oye, no conozco tal cosa y buscamos, no sé, por ejemplo, una patología, no sé lo que es el asma, y buscan asma en internet y se quedan con la primera página que encontraron. Es importante tener ese criterio de los resultados, tener esa crítica y ver, ajá, bueno, aquí me dice que el asma es una enfermedad respiratoria que ta. Pero ¿quién me está diciendo esto? ¿Cuál es la fuente que me lo está diciendo? ¿Es confiable esta fuente? ¿Funciona? ¿Es funcional? O de repente si yo estoy buscando, no sé, ¿cuál sería la mejor forma para yo aplicarle estilos a mi HTML? Entonces, bueno, encontrarás en una página que te dice, bueno, no, CSS no es necesario que lo uses porque se ha determinado en estudios de la Universidad de Columbia que CSS no sirve para nada. Entonces, si es el primer resultado que nos aparece, no quiere decir que siempre es el mejor. Entonces debemos tener esa visión crítica para decir, oye, pero ya va, todas las páginas utilizan CSS, pero esta me está diciendo que CSS no sirve para nada. Bueno, voy a ver con la segunda opción, con la tercera, voy a ver cuáles son las fuentes que me están diciendo esto para poder determinar cuál es la información que en realidad es relevante, cuál es la que en realidad funciona y cuál es la información verídica que estoy leyendo. Esto aplica, chicos, tanto para información, perdón, como para noticias, como para cualquier cosa que nosotros estemos buscando en los motores de búsqueda. Así que es muy importante llevar a cabo todo esto. No es que vamos a hacer una lista con cualquier tontería que vayamos a buscar en Google, pero sí es importante tener esa visión crítica y ese nivel de criterio, pues, para poder definir cuáles son los resultados más relevantes. Uso de operadores de búsqueda.
Los operadores de búsqueda son una serie de símbolos y comandos que sirven para acotar los resultados de búsqueda que realizamos. Algunos de ellos incluyen símbolos como el de puntuación, que Google siempre ignora en el caso de que no pertenezcan a un operador concreto. Son como filtros añadidos, solo que en vez de estar en las opciones que vemos debajo de la barra de búsqueda, cuando te muestra los resultados, tienes que incluirlos en la propia búsqueda acompañando al término que quieras encontrar. Entonces, son de repente signos de puntuación, dos puntos, punto y coma, que nosotros tenemos que incluir en toda la frase que estamos buscando, que estamos utilizando al escribir lo que vamos a buscar, para que el resultado de la búsqueda de Google, de ese motor de búsqueda que estamos utilizando, sea más preciso. Hay incluso algunos que sirven como enlace para poder utilizar más de uno a la vez. La forma en la que funcionan es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es escribir un texto en la barra de búsqueda de Google en el que se incluye el operador que queremos utilizar. Habrá veces en las que este operador estará entre comandos de búsquedas o al final de cada uno, dependiendo de lo que queramos hacer con él. Aquí, bueno, nos da un ejemplo, una tablita de cómo podemos buscar hacer ciertas búsquedas. Tenemos el operador, vemos que todos estos son operadores lógicos, por ejemplo estos dos, OR y AND son operadores lógicos. Entonces vemos pelota, OR palo, OR paso. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que va a hacer Google? Nos muestra resultados que contengan cualquiera de las palabras que hayamos incluido. Entonces, ya mediante esta tablita podemos saber cómo se va a comportar específicamente Google, ya que estos son operadores de búsqueda de Google, cómo se va a comportar o qué es lo que va a hacer Google con nuestro texto, el que escribamos en la cajita de búsqueda, y qué es lo que nos va a mostrar en base a lo que nosotros estemos utilizando como un operador. JavaScript and Syntaxis. Entonces, vamos a ver que busca páginas que incluyen los dos términos. Entonces, es muy importante, esto es a lo que yo me refería cuando les estaba diciendo que debemos saber utilizar déjenme permitir aquí el acceso, que debemos saber utilizar los motores de búsqueda, ya que, bueno, dependiendo de lo que nosotros escribamos, el resultado es lo que va a interpretar el algoritmo y es lo que nos va a traer cierta cantidad de resultados si buscamos una receta de algo que no nos traiga, no sé, una película de Marvel, etcétera. Pero bueno, esto es algo que bueno, muy poco se utiliza, pero es importante. No sé si todos tienen el material, igual esto está disponible en el Classroom, pero es importante que nosotros este tipo de cosas las vayamos practicando, las vayamos poniendo en práctica. No podemos, ahorita no vamos a ver todas y cada una de ellas porque bueno, no tiene mucho sentido, es simplemente para que nosotros podamos ver que las búsquedas las podemos hacer más precisas y que estas son el tipo de comandos, por decirlo así, el tipo de operadores que nosotros podemos utilizar al momento de hacer una búsqueda específicamente, esto específicamente en Google, pero bueno, cada uno tendrá su tipo de operador para nosotros entender lo que es el Internet, por ejemplo, cómo funcionan los motores de búsqueda y en base a lo que estábamos leyendo aquí, todo lo que son el uso de las keywords, eso lo vamos también a ver más adelante en HTML. Lo importante es que son al momento de trabajar en el SEO de una página, en la indexación de la página que nosotros estemos desarrollando para que aparezcan de primero, aparezcan siempre queramos que aparezcan de primero o entender por qué no aparecen de primero en la indexación ya sea de Google o cualquier otro motor de búsqueda. Pero es importante que esto lo pongamos en práctica y entendamos el funcionamiento o qué es lo que hace Google en ese momento cuando nosotros incluimos este tipo de operadores, por qué lo hace y eso nos va a ayudar a nosotros después como desarrolladores, como programadores, a tener un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Bien, alternativas, motores de búsqueda. ¿Dónde buscar? Empecemos con un pequeño detalle. Conviene tener presente que Google no es el único buscador generalista, es decir, orientado a rastrear, localizar sitios y páginas web de cualquier clase. Hay otros como por ejemplo Yahoo Search, Bing, Etsalit, Startpage, DuckDuckGo, Ask, Search Encrypt y Brave.
Estos son, bueno, los buscadores principales. A lo mejor algunos utilizan Yahoo, otros utilizan Bing. Bing es el que viene determinado como buscador, motor de búsqueda determinado en Microsoft Internet Explorer, que ya no existe actualmente el Edge. DuckDuckGo también ha sido muy sonado. Brave, que es uno de los que en teoría te paga por utilizarlo. Así que hay un montón de motores de búsqueda. Google es el más famoso porque bueno, es el que más herramientas nos da, el que más herramientas como usuario nos ofrece de forma gratuita. Eh, un montón de instituciones gubernamentales y de universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de Córdoba, contrataron, tienen sus servicios, así que por eso es que es el más famoso. Google es el buscador más conocido y utilizado, quizás el que más información rastrea en Internet y también el que en líneas generales mejor lo hace. Por eso es que todo el mundo utiliza Google al buscar algo. Pero no hay que menospreciar la capacidad de sus rivales de encontrar resultados preferibles para algunos problemas ni para las prestaciones especiales de algunos, como Exalate o Startpage. Pedir a veces una segunda opinión, tener otros buscadores de reserva a la hora de explorar en la web es buena idea. Puede resultarnos de utilidad, sí, obviamente. A mí me pasaba mucho que yo utilizaba antes en la secundaria el Internet Explorer, pero habían resultados que Internet Explorer no me mostraba y tenía que buscarlos directamente desde Google, ya que desde Google sí me aparecían en los primeros resultados. A lo mejor con Internet Explorer anteriormente tenía que ir a la página 2, a la página 3, pero con Google me lo mostraba en la página 1, así que para mí en ese momento era más eficiente Google. Y obviamente, por lo menos de uso personal, Google siempre ha sido de mi preferencia, pero bueno, es como nos dice aquí, debemos tener siempre una segunda opción y buscar alguna segunda opinión dependiendo de lo que estemos buscando. También en caso de necesitarlo, en algún momento hay motores de búsqueda especializados en contenido académico. Aquí, bueno, Google Escolar, Microsoft Academic, Base, Worldwide Science. Estos son motores de búsqueda que nos traen resultados, omiten todo lo que son contenidos pagados y nos traen únicamente contenido académico. Esto es muy útil al momento de estar investigando algún tema para la facultad, los que estén estudiando todavía, porque les va a ahorrar mucho tiempo de búsqueda navegando por páginas que de repente son temas que medianamente se relacionan con lo que están buscando, pero que no tienen absolutamente la información completa. Entonces, si están buscando de repente algún trabajo, algún proyecto, algún ensayo, estas páginas son muy recomendables. Herramientas del desarrollador. ¿Cuáles son las herramientas del desarrollador, del desarrollo del navegador? Todos los navegadores web modernos incluyen un potente conjunto de herramientas para desarrolladores. Estas herramientas hacen una variedad de cosas, desde inspeccionar HTML, CSS y JavaScript actualmente cargados, hasta mostrar qué activos han solicitado la página y cuánto tiempo tardaron en cargarse. Vamos a explicar cómo utilizar las funciones básicas de las herramientas del desarrollo del programador. ¿Cómo abrir DevTools en tu navegador? Las herramientas para desarrolladores, las DevTools, vienen dentro de tu navegador. Es una subventana que se ve más o menos así dependiendo del navegador que estés utilizando. ¿Cómo las levantamos? Control mayúscula I, excepto en Microsoft Explorer y en Edge. Bueno, en MacOS sería comando con la I, barra de menú, Firefox, desarrollo web, alternativas. Esto lo podemos ir practicando nosotros de a poco. Simplemente irnos al navegador, presionar de repente la tecla, el clic derecho sobre la página, nos vamos a inspeccionar y allí vamos a estar viendo todo lo que es el código fuente de la página. En algún momento tal vez algunos lo habrán hecho, habrán intentado también copiar alguna página web, etcétera, etcétera, pero básicamente se refiere a esto, a nosotros poder utilizar la herramienta de desarrollador que nos da los diferentes navegadores para poder ver el código
que está cargando, dónde está haciendo ciertas llamadas. Al momento de nosotros estar desarrollando en una página web, vamos a hacer mucho uso de él, ya que bueno, vamos a ver cómo nuestro código está siendo interpretado por el navegador y dónde tenemos que hacer algún cambio, si tenemos que subir algún botón, si tenemos que moverlo de posición, agregar alguna imagen, etcétera. Esta herramienta la vamos a utilizar mucho y bueno, varía de, como vemos aquí, Firefox, Chrome, Safari, que es de MacOS, Opera, etcétera. Entonces, es una de las formas que nosotros tenemos para poder identificar dónde podemos hacer un cambio que no afecte de repente algún otro contenedor, etcétera, etcétera. Las herramientas del desarrollador generalmente se abren de forma predeterminada en el inspector. Estas herramientas muestran cómo se ve el HTML en nuestra página en el tiempo de ejecución, así como qué CSS se aplica a cada elemento de la página, que era lo que les estaba comentando. También le permite modificar instantáneamente el HTML y CSS y ver los resultados de tus cambios reflejados en vivo en la ventana del navegador. Era lo que le estaba diciendo, que nosotros de repente hacemos clic derecho, inspeccionar, vamos a ver todo lo que es el código de la página, vamos a ver el HTML como lo vemos aquí del lado izquierdo, toda esta parte que sería el HTML de la página, vamos a ver el CSS, aquí vemos cómo se aplica el CSS específicamente en esta línea de código y vamos a ver cuáles son los valores de ese CSS, todo lo que es los valores de los atributos. Entonces esto nos va a servir a nosotros para nosotros entender cómo el navegador está interpretando el código que nosotros le estamos dando y cuáles son los cambios que nosotros podemos hacer y cómo se vería en tiempo real, para no tener que ir al código, modificar, guardar y después volver a la página a ver cómo se ve. Nosotros de repente desde la misma página podemos hacer clic derecho, modificar, inspeccionar, se nos abre esta que sería la DevTools, modificar algún atributo, ver cómo si se vería, bueno, si el botón se vería más alto, en este caso la imagen, si yo le cambio el tamaño, cómo se ve, si se muestra bien dentro del contenedor que estoy utilizando, etcétera. Entonces es una herramienta que nosotros, de tal como dice aquí, va a ser muy útil para nosotros poder ver cómo está cargando el HTML y el CSS, que serían obviamente los estilos. Además, podemos encontrar el depurador de JavaScript, el cual nos permite observar el valor de las variables y establecer puntos de interrupción, lugares en nuestro código en los que deseemos pausar una ejecución e identificar los problemas que impiden que nuestro código se ejecute correctamente. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el JavaScript, lo estamos viendo en el debugger de Safari, creo, sí, de Safari. Entonces fíjense que al hacer clic derecho tal cual, inspeccionar, nos vamos a lo que es el debugger y vamos a encontrar aquí el archivito JavaScript, vamos a ver cuáles son los valores de las variables, cómo están funcionando, si se están enviando bien, si se está utilizando bien el método get, el post, si está viajando bien la información. Todo eso lo vamos a poder ver aquí y esto nos lo ofrece todos los navegadores. Todos los navegadores, los navegadores que vimos, Google, el de Yahoo, el Edge, todos estos nos ofrecen estas herramientas, así que Firefox también, el de Firefox es muy muy poderoso, así que es algo con lo que nosotros deberíamos ir practicando. De repente abrimos una página, vamos al DevTools, vemos cómo está cargando la página, vemos el código fuente de la página. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender muchísimo la lógica de qué es lo que interpreta el navegador, cómo lo muestra, qué es lo que hace, cómo se envía la información. Si yo me registro en una página, qué es lo que hace ese botón cuando le doy registro, cómo almacenan los datos y los manda al backend, etcétera, etcétera. Otro componente importante es la consola de JavaScript, que es una herramienta increíblemente útil para depurar JavaScript que no funciona como se esperaba, tal cual como les estaba comentando. Te permite ejecutar líneas de JavaScript en la página actualmente cargada en el navegador e informa los errores encontrados cuando el navegador intenta ejecutar tu código. Entonces vemos que aquí también podemos incluso probar, eh, bueno, ¿por qué no? Como les dije, ¿por qué no se está enviando bien una información? ¿Por qué de repente alguna línea de JavaScript no se está ejecutando
como esperábamos, cuál es el error que nos está dando, investigar por qué está dando ese error y bueno, corregirlo. Entonces vemos que estas DevTools son extremadamente importantes para lo que vamos a hacer. Empecemos por algunos puntos que nos van a ser útiles. Traductor. Bueno, el Google Translate, todos lo hemos utilizado en algún momento. Uno de los clásicos es Google Translate, revisaremos algunos detalles de su uso. Bueno, esto no me parece tan relevante ahorita. Hemos utilizado Google Translate un millón de veces. Por ejemplo, en mi caso yo lo he utilizado también. Sabemos cómo funciona. Vamos a adelantar un poco. Licenciamiento y versionado. Bueno, esto es un poco más importante. Existen varios criterios de clasificación para dividir los tipos de licencia de software. La tabla 1 facilita la comprensión e incorpora ejemplos de cada tipo de licencia. En el caso del software propietario, las licencias del software van a depender del titular de los derechos de autor del software en cuestión, que normalmente va a ser quien lo crea o quien lo ofrece. Vemos una pequeña, veamos una pequeña descripción de las más importantes. Bueno, aquí es importante el licenciamiento y el versionado porque les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos desarrollando una página web, necesitamos entender qué tipo de licenciamiento vamos a utilizar para poder publicar una imagen. De repente necesitamos utilizar una imagen que haga referencia a las plantas, pero resulta que esa imagen la tomó un fotógrafo y él cobra por el uso de esa imagen. Si nosotros de repente buscamos esa imagen en Google, la copiamos y la pegamos en nuestro sitio, estaremos violando entonces todo lo que es el licenciamiento que él tiene sobre esa imagen y todo lo que son estos aspectos de copyright. Y es importante conocer cuáles son los tipos de licenciamiento que nos permiten cierto uso para poder no incurrir en ese tipo de problemas al momento de utilizar una imagen, un video o cualquier otro tipo de contenido que esté bajo cierto licenciamiento. Aquí, como vemos, bueno, tenemos licencia de software que sería el shareware, tenemos licencias de software libre, mucho lo hemos utilizado o sabemos lo que es licenciamiento de software libre. Así que, bueno, por el momento creo que podemos dejarlo hasta aquí. Ya vimos entonces todo lo que sería lo inherente al uso de un motor de búsqueda, cómo podemos ver el código fuente de una página, cómo podemos entender cómo el navegador carga el HTML y el CSS, interpreta, mejor dicho, el HTML y el CSS desde el DevTool de cualquier navegador, que bueno, de a poco eso nos va a ir dando las nociones de cómo nosotros como desarrolladores vamos a utilizar ciertas herramientas a nuestro favor, herramientas gratuitas, algunas que son de pago, pero que al final del día van a ser extremadamente necesarias o importantes, vitales para el desarrollo o la solución que nosotros estemos implementando. No sé si les quedó, chicos, alguna duda de lo que vimos, si les quedó claro, si quieren aclarar algún punto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, Mencionabas C++ y Python. ¿Lo vamos a ver dentro de esta etapa? No estoy muy seguro. Creo que vamos a utilizar... C++ no creo. C++ no creo que lo utilicemos. Python Ah, tal vez. Pero igual esos los nombraban allí solamente como ejemplo del lenguaje de programación. está bien. Muchas gracias. Sí, sí, adelante. Pueden hablar tranquilamente. Sí, Luis, te hago una aclaración. Lo que se ve es HTML, CSS, Bootstrap, TypeScript, Angular, base de datos con MySQL, Java, Spring Boot, listo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahí Johnny ya nos aclaró entonces qué es lo que vamos a ver en esta segunda etapa.
De todas maneras, José, todo lo que vamos a ver en la segunda etapa nos lo compartió Mauricio en el Classroom que él tiene, ahí están todos los Claro. módulos. Ujú. Así que si quieres, bueno, échate una pasadita por allí también. Gracias, Johnny, que nos aclaraste específicamente lo que vamos a ver. Y bueno, esos serían los puntos que se van a abordar en esta segunda etapa. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna curiosidad que tengan o algo que no les haya quedado muy claro en este primer repaso? Bueno, perfecto. Aquí en el chat tampoco escribieron nada. Así que bueno, buenísimo. Buenísimo, chicos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. No sé si les parezca bien hacer una hora de estudio, tal vez para los domingos, 2 horas, 1 hora y media. No sé qué es lo que les parezca más cómodo a ustedes. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo, lo dejemos hasta aquí. Así que bueno, gracias a todos. Yo voy a estar compartiendo esta revisión que hicimos, la grabé completo. Así que bueno, se las voy a estar compartiendo a ustedes. Les voy a estar compartiendo el link. De todas maneras, me voy a poner de acuerdo con Mauricio a ver si lo subimos en la Classroom para que queden un poquito más organizados. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para trabajar cada módulo? No sé cuánto tiempo vamos a tener para trabajar cada módulo, eso lo iremos viendo. Ah, bueno, nos dice en el chat que un mes. 9 módulos y 7 meses de cursado. Así que bueno, imagino que cada Yo, módulo... ¿Sí? ¿Sí? yo consultaba el tiempo que tenemos para trabajar cada mes para ver si es 1 hora o un poco más por domingo. Por ahí, eso sería lo que nos va a depender el tiempo. Claro, claro, claro. Igual recordemos que bueno, aquí la idea de esta clase es que podamos, una vez que empecemos, bueno, no intentar adelantarnos porque si no vamos a ver información, a querer entender información que todavía no tenemos bien clara y que necesitamos entender unas cosas antes. La idea es que ya como tenemos fecha de inicio que sería dentro de 2 días, sería el 28 de junio, estas clases de los domingos queden para repaso de lo que vimos quizás en la semana, aclarar dudas de lo que no hayamos entendido en en las clases online, en los videos que nos compartan, en el material que nos compartan, poder aclarar toda esa cantidad de dudas y bueno, hacer prácticas en vivo, de repente que cada uno muestre el proyecto que esté haciendo, alguna duda que tenga, poder enseñarles entre todos, adelantar entre todos y que ninguno nos quedemos atrás, pues. Entonces, a lo mejor en algún momento nos tomará más de 1 hora, nos tomará 1 hora y media, 2 horas, no sé, eso dependiendo lo que estemos viendo en el momento, pero bueno, es importante que ya sepamos que por lo menos 1 hora vamos a estar aquí viendo lo que estuvimos conversando en la semana, lo que estuvimos haciendo en la semana, ejercicios, este tipo de cosas y bueno, tener en cuenta que como mínimo va a ser 1 hora que vamos a estar repasando todo eso, que no es poco, es 1 hora, en 1 hora se ve bastante, pero bueno, era también para más o menos saber cuáles eran las expectativas que tenían de la clase de repaso de los domingos. Ángel, bueno, ahí está el Classroom. De todas maneras, yo voy a conversar con Marcelo para ver si subimos estas clases en alguna parte del Classroom o bueno, si no, yo esto lo iré subiendo entonces a mi Drive y compartiré por el grupo de WhatsApp y por el grupo de Discord los enlaces para que puedan verlas y todo ese tipo de cosas. Uy, ya uno tarde. Bueno chicos, entonces esto sería todo el día de hoy. Cualquier observación que quieran hacerme, me pueden escribir con toda confianza, pueden escribirlo en el grupo y espero que haya sido claro el contenido de hoy para todos.
Cuídense mucho, les mando un abrazo, que tengan una excelente tarde de domingo y bueno, nos vemos entonces por el grupo y el domingo que viene igual a las 14. Chau, chau. Gracias, Luis. Chau, chau. No, de nada, por favor. Muchas gracias a todos.